ustedes, queridos hermanos, querida iglesia. Hoy Jesucristo ha resucitado. Celebramos el favor del Señor hacia nuestras vidas. Las semanas pasadas estuvimos hablando de las últimas frases de Jesús en la cruz. No fueron sus últimas frases en vida, sino que en la cruz, antes de morir. Y hoy vamos a hablar acerca de un tema: ¿mito es un invento o es una verdad? La resurrección de Cristo. Y eso es ¿por qué? Porque muchas personas van en contra de la resurrección de Jesucristo, pero nunca han podido tener argumentos válidos, sólidos, para echar abajo toda la cristiandad, toda la fe en Jesucristo. Y hoy veremos esto acerca de la resurrección. Si no fuese la resurrección, Jesús no hubiese resucitado, nuestra fe, nuestro fundamento sería en vano, se vendría abajo. Y el tema de hoy se llama mito o invento. Y para comenzar, mito, invento y verdad. Pero realmente será un mito. ¿Por qué esto de la resurrección? Y tenemos que ver que la gran mayoría de los pueblos antiguos, de los pueblos paganos, de los imperios, tenían todos un tema de mitología. Los griegos, egipcios, persas, babilonios, griegos, romanos, etc. Los vikingos tenían todo su tema. Ellos tenían que, según tú podías llegar a la inmortalidad, luchando en la guerra y llegando al Valhalla, ¿cierto? ¿Usted vio la serie de los vikingos? ¿Le gustó, no? La serie de los vikingos, llegando al Valhalla. Los budistas decían o dicen que uno puede renacer en una nueva vida. Uno puede resucitar, pero en una nueva vida. No hay resurrección de nacer mi cuerpo, que ya tenía, vuelva a la vida. ¿Me entiendes? Eso significa resurrección, volver a la vida. Sino que para los budistas, ellos es renacer en una nueva vida. Esa nueva vida puede ser otra persona en otro cuerpo y lograr la perfección de lo que no lograron en la vida anterior. Por ejemplo, los coreanos, asiáticos, chinos, japoneses, ellos creen mucho en el budismo. Y el budismo lo que dice es eso, que tú mueres y después naces en una nueva persona. Y eso te hace ir perfeccionando cada vez la vida hasta llegar a esa inmortalidad perfecta. Los hinduistas tienen, tantas cosas, tantas mezclas, tantos dioses, que ellos mueren y se reencarnan en animales, insectos, vacas, suegras también. Eso es difícil, ¿cierto? Una suegra que se reencarne en otra suegra, eso es atroz. Pero ellos nunca resucitan en sí mismos. Y todos los episodios que nosotros hemos visto en la Biblia de que Jesús resucitó a personas, antes de comenzar el servicio decía, Jesús resucitó al hijo de la viuda de Naín, Jesús resucitó a la hija de Jairo, Jesús resucitó a Lázaro. Y todos los casos que hay de resurrección, que lo que hubo, el cuerpo de esa persona volvió a la vida, las mismas personas. Entonces es totalmente diferente lo que creemos la fe cristiana. ¿Para qué? Comparado de la resurrección de entre los muertos versus estas religiones y sectas en el mundo. Tenemos la veracidad de la historicidad de los testimonios de la resurrección.
Si alguien quiere destruir los testimonios que vieron a Jesús resucitado, tendrían que ir al primer siglo, ¿cierto? A los primeros 100 años, para poder destruir a los apóstoles, a los discípulos de Jesús, y destruir a más de 500 personas que vieron a Jesucristo resucitado. ¿Cómo lo podemos ver? En 1 Corintios 15, del 5 al 8, dice: lo vio Pedro, y luego lo vio los 12. Más tarde lo vieron 500 de sus seguidores a la vez, la mayoría de los cuales todavía viven, aunque algunos ya han muerto. Luego lo vio Santiago, y después lo vieron todos los apóstoles. Por último, como si fuera nacido en un tiempo que no me correspondía, también lo vi yo, dice el apóstol Pablo. Camino a Damasco se encuentra con Jesús, y también los estudiosos bíblicos dicen que Pablo pasó 3 años y medio en el desierto, donde Jesús le fue revelando muchas cosas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tomamos, ¿cierto?, hacemos la comunión, nos vamos a Corintios, y el 1 Corintios 11, y Pablo nunca estuvo en la cena del Señor, pero él la recuerda como que si él hubiese estado presente, porque dice: yo mismo lo recibí ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo, dice. Entonces, los primeros 300 años del cristianismo, la iglesia era perseguida. En el año 300 fracción, Constantino declara el cristianismo como la religión oficial del Imperio Romano. Pero antes de eso no existía la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo, no existía iglesia católica. Iglesia católica significa universal. Católica significa universal, que está en todas partes. Pero eso se forma ¿dónde? Se forma recién en muchos años, siglos después, en Roma. Pero la iglesia de los primeros 300 años está dispersa por todas partes. Y los 300 años, de los primeros 300 años, los seguidores de Cristo, en su sano juicio, creían que la resurrección no era un mito, no era una leyenda, no era un invento. Ellos creían que la resurrección era verdad. ¿Por qué? Porque a muchos de ellos, como recién leímos, se les apareció Cristo resucitado. Entonces, cuando nosotros hablamos de la resurrección, tenemos que tener como cristianos, no es algo solamente, ay, espiritual, qué rico que resucitó Jesús, vamos a ir al cielo, vamos a vivir la eternidad. No, usted tiene que, como cristiano maduro, creciendo en el Señor, tiene que tener fundamentos. ¿Y cuáles son los fundamentos? Los fundamentos son estos: los testimonios de los primeros cristianos que vieron a Jesús, más de 500 personas que vieron a Jesucristo. ¿Cómo es posible que en los primeros 300 años la gente muriese por causa de Cristo? La gente moría en los coliseos romanos, la gente moría siendo perseguida. Pablo, Saulo de Tarso, era perseguidor de la iglesia y los mataba. Dio el visto bueno, el favor para que apedrearan a Esteban, uno de los 17 diáconos. Y camino a Damasco, Pablo se encuentra con Jesucristo y deja de ser Saulo y comienza a ser Pablo. Pero nadie en su sano juicio, ninguna de estas 500 y tantas personas en su sano juicio, podrían haber dicho: esto es una mentira, pero voy a morir para hacerme famoso. No. ¿Usted moriría por una mentira? ¿Estaría dispuesto a morir por una mentira? Yo creo que nadie de los que estamos aquí quisiéramos morir por una mentira. Entonces, para desacreditar la resurrección, nosotros tendríamos que sacar a ¿quiénes? A los testigos oculares, y en este caso que eran las mujeres. Fueron las primeras que vieron a Jesucristo resucitado. ¿Por qué dicen que fueron las mujeres las que vieron a Jesucristo resucitado? María María Magdalena, María,
madre de Jacobo, de los hijos Zebedeo, Juana, Salomé, entre otras, son varias. Ustedes lean aquí las cuatro versiones de la resurrección. ¿Por qué? Porque es importante verlo de un punto de vista amplio, no solamente de un evangelio y quedarse con ese, sino que los 4 evangelios hacen un todo. Y usted cuando ve a las mujeres, ¿por qué a las mujeres? Dice en Marcos 16:1, en la siguiente: el sábado al atardecer, cuando terminó el día de descanso, María Magdalena, Salomé y María, la madre de Jacobo, fueron a comprar especies para el entierro a fin de ungir el cuerpo de Jesús. Eso fue el sábado. Y el domingo fueron a primera hora de la mañana. ¿Para qué? Para ungir con bálsamo, con especies, el cuerpo de Jesús. Hagamos cuenta que los discípulos se volvieron locos, que Jesús murió y no resucitó, y ellos se volvieron locos y dijimos: hagamos una logia, hagamos una secta, hagamos un nuevo movimiento. Pero para crear un nuevo movimiento, para crear una nueva creencia, una ideología, una religión, etc., tendríamos que entender que por algo Jesús tomó las mujeres. ¿Sabe por qué toma las mujeres Jesús? Para que sean ellas las primeras. Porque son las que van inmediatamente, cuentan la copucha a todo el mundo. ¿Ah? Cuentan el comentario, el chisme a todo el mundo, las primeras, ¿cierto? Los hombres no hubiesen estado ahí: ¡ay, qué bueno! Jesús hubiesen estado ahí, no lo hubiesen contado a nadie. Las mujeres no: Mesías no sabe qué es lo que pasó, Jesús resucitó. No. ¿Sabe por qué? Porque nadie en su sano juicio, ninguno de los escritores de los evangelios, podría poner las mujeres como testigos. ¿Sabe por qué? Porque el testimonio de una mujer valía poco, casi nada en la antigüedad. Pero Dios quiso que las mujeres fueran las primeras que vieran el milagro de la resurrección. Después tendríamos que tener los manuscritos del Nuevo Testamento. ¿Usted sabe qué es lo que es un manuscrito? Una copia del Nuevo Testamento, de los libros, de los evangelios. Y los evangelios, ¿usted sabe que no se escribieron primero? Entonces, ¿cómo la gente iba a saber? ¿Cómo Pablo iba a mandar cartas a los corintios hablando de la resurrección? La resurrección ya era boca de todos, ya era conocido por todos. Los evangelios se escriben tiempo, años después. Jesús muere, se escriben las cartas, las epístolas, y después se escriben los evangelios. Entonces los manuscritos son copias. Dentro de ellas nosotros tenemos 5.800 fragmentos antiguos, 5.800 fragmentos, o sea, pedacitos de escritura en griego del Evangelio de Juan, de la carta a los Corintios, de Primera de Pedro, etc. 5.800 fragmentos de diferente antigüedad, pero tenemos 24.000 escritos completos de los manuscritos del Nuevo Testamento. ¿Usted lo ve ahí en pantalla, sí o no? Del Nuevo Testamento tenemos 24.000. Imagínense, mire, 24.000 del Nuevo Testamento, copias del Nuevo Testamento. Y de la Ilíada de Homero tenemos 643, las que más copias hay. Existió, la gente pone en duda que si Jesús existió, si Jesús resucitó, pero ponemos en duda a Aristóteles, ponemos en duda a Heródoto, ponemos en duda a Tácito. No lo ponemos en duda, porque fueron personajes históricos que escribieron obras, libros. Pero ¿cuántas copias de esos libros hay? Copias, no original, copias. Ahí están. Mírenla. Platón, ¿ha escuchado de Platón? El filósofo Platón, 7 copias de sus escritos. Imagínense, el Nuevo Testamento tiene 24.000 copias. Ningún libro en toda la humanidad tiene más copias.
Y vamos a la tercera parte. La tercera parte es importante. Años entre la copia y el original cuando se escribió. Mire, el Nuevo Testamento solamente tiene entre 40 y 120 años de diferencia. Yo escribo ahora y en 40 años más alguien escribió una copia del libro que escribí yo. En 120 años más alguien escribió la copia de lo que escribí yo. Eso tenemos. La palabra de Dios tiene más copias que cualquier otro libro y es más cercana a la fecha que se escribió. Pero en cambio, miren los demás. La Ilíada de Homero, 500 años. Mira acá, Platón, 1200 años. 1200 años después volvieron a escribir una de las obras de Platón. Veamos a Aristóteles. Aristóteles tiene 1400 años de diferencia. Entonces, cuando hablamos de la resurrección, tenemos que decir, hey, nosotros tenemos la palabra de Dios. Este libro tiene más copias, tiene más manuscritos que cualquier otro libro, y los tiempos cercanos son muchos más. En cambio, cualquier otro libro antiguo no tiene copias, y las distancias entre el que se escribió y la copia es muchísima. Por eso es importante creer no solamente con fe, sino con raciocinio. Saber en qué estamos creyendo. Usted sabe lo que cree, yo sí sé lo que creo. ¿Por qué? Porque quiero tener una fe fundada. No solamente fundada en la palabra del Señor, sino en todas las demás áreas que ayudan a que tengamos certeza. Las profecías bíblicas, la misma Biblia trae certeza de la resurrección de Cristo y de la gloria de Cristo. ¿Sabe cuántas profecías hay acerca de Jesús? Más de 300 profecías en la Biblia. Estoy hablando del Antiguo Testamento, de aquí para atrás. Más de 300 profecías acerca de Jesucristo, del Mesías, cómo iba a vivir, lo que iba a decir, incluso hasta en la cruz. Todo eso salía en el Antiguo Testamento. Y Jesús la cumple todas. Pero con certeza son 200 profecías que los teólogos, la gente erudita bíblica, tiene marcado ya como que esto sí o sí. Nadie puede poner en duda que esas profecías eran de Jesús y eran para Jesús. Por eso es importante saber. Mira las profecías, lo que dice, que Jesús resucitaría. La encontramos en Salmo 16:10. Pues tú no dejarás mi alma entre los muertos, ni permitirás que tu santo se pudra en la tumba. El cumplimiento, ¿dónde está? Mateo 28:6. No está aquí, ha resucitado tal como dijo que sucedería. Vengan y vean el lugar donde estaba su cuerpo. Ascendería a los cielos. La encontramos en el Salmo 68:18. Cuando ascendiste a las alturas, llevaste a la multitud de cautivos, recibiste el regalo de la gente, incluso a quienes se rebelaron contra ti. Ahora el Señor Dios vivirá allí en medio de nosotros. El cumplimiento, Hechos 1:9. Después de decir esto, Jesús fue levantado en una nube mientras ellos observaban hasta que ya no pudieron verlo. La ascensión de Jesús. Que se sentaría a la diestra de Dios, la encontramos en Salmos 110. Dice, el Señor le dijo a mi Señor, siéntate en el lugar de honor a mi derecha hasta que humille a tus enemigos y los ponga por debajo de tus pies. ¿Dónde se cumple esta profecía? En Marcos 16:19. Cuando el Señor Jesús terminó de hablar con ellos, fue llevado al cielo y se sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios. ¿Jesús resucitó o no resucitó? ¿Es un mito, es un invento o es verdad? Los relatos de los historiadores seculares. Tenemos a Flavio Josefo, quizás anteriormente mi esposa se adelantaba, me decía, yo le iba a decir, ya, estáis predicando, me estoy haciendo la predicación. Flavio Josefo era un historiador judío que trabajaba para los romanos. En su obra Antigüedades Judías, libro 18, capítulo 3, por este tiempo apareció Jesús, un hombre sabio, y fue crucificado por Pilato. Y los que habían llegado a amarlo no lo abandonaron, porque se le apareció vivo al tercer día, según las profecías de los profetas sobre él.
¿Quién escribe? Un historiador judío que no creía en Jesús, que trabajaba para el emperador. ¿Me entiende? O sea, los historiadores seculares, no solamente los historiadores, porque hay historiadores cristianos, los historiadores seculares de esa época, mire acá, 37 a 100 después de Cristo, esa es la fecha que vivió él. Es un historiador, hoy día un historiador, usted sí conoce un historiador, y el historiador dice, no, Jesús no existió, ¿sabe? Ese historiador, o ese amigo suyo, o el que conozca, que diga que Jesús no existió, es un chanta, no vale nada. Es un falso historiador. ¿Sabe por qué? Porque si los historiadores cercanos a Jesús dijeron y hablaron acerca de Jesús, ¿cómo va a venir 2000 años después un falso historiador a decir que Jesús no existió? Si los historiadores cercanos a la vida de Jesús sí hablaron de él. Vamos al otro, Tácito, del año 56 al año 120 después de Cristo, historiador romano, en su obra Anales, libro 15, capítulo 44, cita lo siguiente: Cristo, de quien tomó su nombre el movimiento, cristianos, sufrió la pena capital bajo el procurador Poncio Pilato en el reinado de Tiberio. ¿De quién estaba hablando? De Cristo, de Jesucristo. Vamos al otro, Plinio el joven, 61 al 113 después de Cristo, es un gobernador romano. La obra Las cartas de Trajano, carta 10, libro 10, cita lo siguiente: se reunían en un día fijo antes del amanecer y cantaban himnos a Cristo como a un Dios, jurando no cometer delitos, y ofrecían oraciones por su resurrección. Imagínense, Suetonio, no lo puse aquí en la gráfica, 69 al 140, historiador romano, dice: por instigación de Crestus expulsó Roma a los judíos. Esto es, Crestus es Cristo. Hilón de Alejandría, el año 20 antes de Cristo hasta el año 50 después de Cristo, es un filósofo que dice los escritos apologéticos, describe líderes judíos que realizaban actos milagrosos y aparecían tras la muerte de acontecimientos extraordinarios, mostrando que relatos de figuras como Jesús. O sea, los historiadores muestran que Jesús sí existió, que Jesús sí se resucitó y que la gente lo seguía. ¿Por qué? Porque Cristo había resucitado. Tenemos también ahora las narraciones orales, las narraciones, el boca a boca, el comentario, el cuento, el chisme, el mito, leyenda o verdad. Pero ¿saben qué? Lucas escribió el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos a través de las narraciones orales. Lucas no fue discípulo de Jesús. Lucas, el Evangelio de Lucas y el que escribe el libro de los Hechos, él fue a las fuentes. ¿Quién es la fuente? Los apóstoles, la gente, María, Salomé, María Magdalena, Juana, fue a toda la gente. Fue a Nicodemo, fue a Jairo: oye, ¿verdad que sanó a tu hija? Sí, ¿cómo fue? Cuéntame, y empezó a escribirlo. Porque Lucas era médico y escribió esos dos libros, esos dos tratados. Y las narraciones orales de la resurrección de Jesús siempre fueron fuertes, sus disfunciones, o sea, sus difusores siempre. No se contradecían ninguno con otro. Hasta el día de hoy, la iglesia sigue teniendo una misma versión acerca de la resurrección de Cristo, acerca de la vida de Jesús. Eran fieles testigos y difundían los evangelios hasta la muerte. Yo no moriría por algo que fuera falso, no moriría por algo que fuera mito. Y estas personas morían por el Imperio Romano, por diversos gobernadores. ¿Saben qué? Morían así como mueren hoy en día tantos misioneros en el mundo por llevar el mensaje del Evangelio de salvación. Hay países donde los torturan a los misioneros, a los pastores, a un cristiano. Entonces nosotros, ¿qué? ¿Estamos aquí porque estamos jugando? No, porque creemos en la palabra de Dios, pero también creemos en todas estas evidencias bíblicas, arqueológicas, históricas, de que Jesucristo ha resucitado.
Y la palabra que nos dice, Juan 11, 25, 26, entonces Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque muera, y vivirá aunque muera, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Iglesia, ¿usted cree esto? ¿Cree que usted si muere va a vivir eternamente? ¿Que puede Dios resucitarlo de entre los muertos? Después dice, primera Tesalonicenses 4:14, dice, ¿acaso no creemos que Jesús murió y que resucitó? Así también Dios restaurará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. Mi abuelo partió hace varios años atrás. Yo sé que un día le veré, porque Él partió en los brazos del Señor. Tengo algunos amigos de algunas iglesias donde he participado, he sido parte, que murieron en la presencia del Señor. Y un día le veremos. Yo tengo fe, yo creo en eso. Yo no sé si usted lo cree o no lo cree. Por eso cuando muere un cristiano, la familia, claro, hay dolor, hay tristeza, ¿cierto? Pero no es tanto, ¿sabe por qué? Porque sabemos para dónde va. En cambio, el que no cree en Cristo, la esposa está ahí, ¡ay!, llorando. Lo único que sé es que este desgraciado está en el cementerio nomás. Pero no sé dónde estará su alma, dónde estará su eternidad. ¿Qué es lo que hacían antiguamente las personas? Venían y compraban indulgencias. ¿Para qué? Padrecito, párroco, sacerdote, el papa, etcétera, cardenales, oren para que mi esposo que está ahí en el purgatorio pueda subir al cielo. Mentira. Entonces tenemos que creer a la palabra. Primera de Pedro 1:3 dice, bendito sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para que tengamos una esperanza viva. ¿Su esperanza cuál es? Es viva, eficaz. ¿Sabe por qué? Porque creemos en Jesús, y Jesús resucitó de entre los muertos y nos da el fundamento y la fe necesaria para creer en Él. Que aunque nosotros muramos, el Señor un día nos va a hacer resucitar para gloria de Dios Padre, para que vivamos en esa nueva Jerusalén, no en estos cuerpos, sino en cuerpos incorruptibles, no en maldad, no en pecado, sino en santidad. No es suficiente creer en Jesucristo solamente porque tenemos fe y eso. Como cristianos hoy en día tenemos que tener fundamento, veracidad histórica, arqueológica, etcétera, bíblica. La resurrección de Jesús es imparable. La alta crítica y la baja crítica y tantos otros movimientos que han salido han tratado de cuestionar la Biblia. Que la Biblia se cuestione, que la Biblia deje de ser válida, pero ya lleva 2000 años y no han podido. ¿Por qué? Porque los cielos, la tierra pasarán, la gente pasarán, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Amén. Nietzsche, uno de los escritores ateos en el mundo, al morir dice, me venciste, Nazareno. ¿Y sabes lo que pasó con la casa de Nietzsche? Se convirtió en una imprenta de Biblias y se llama Sociedades Bíblicas. Entonces no podemos dejar de creer en la resurrección de Cristo. Y esta parte es la que me encanta para terminar, de endemoniada a anunciadora de la resurrección de Jesucristo. El testimonio de esta mujer era que esta mujer, dice la Biblia, que tenía 7 demonios. Ella se encuentra con Jesús y es liberada. Ella sigue a Jesús como si fuese uno de los 12 discípulos. Ella le servía al Maestro, estuvo ahí en todos los momentos. Esta mujer etiquetada, difamada, criticada, enjuiciada, fue portadora del mensaje del fundamento de nuestra fe, que es la resurrección.
la cruz, Jesús paga por el pecado. Pero si Jesús no hubiese resucitado, no hubiésemos tenido vida eterna. ¿De qué sirve solamente ser salvos si no tenemos vida eterna? ¿Se acuerdan que en el principio el hombre iba a vivir eternamente? ¿Cuál es la paga de la muerte? O sea, la paga del pecado es la muerte. Tanto Adán y Eva pecaron, nosotros conjuntamente pecamos. Y todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios mostró su amor para mandar a su Hijo Jesucristo, eterno. ¿Sabes? Jesús murió no solamente por lo del año 0, 1, 2, 3 hasta el 2026 que estamos, sino que también Jesús murió por los que no habían conocido el Evangelio, la gracia de Dios anteriormente. Pero esta mujer que decían, algunos creen que María Magdalena era una prostituta, y no era una prostituta, era una mujer endemoniada, 7 demonios. Miren lo que dice Juan. María se encontraba llorando fuera de la tumba, y mientras lloraba se agachó y miró adentro. Vean la historia, imagínense a María Magdalena fuera de la tumba, ahí está la tumba, ahí está la piedra movida y todo eso, llorando. Y vio 2 ángeles vestidos con vestiduras blancas, uno sentado a la cabecera y el otro sentado a los pies, dentro de la tumba, en el lugar donde había estado el cuerpo de Jesús, dice la Biblia. Y le dice, uno de los ángeles dice: apreciada mujer, ¿por qué lloras? Le preguntaron los ángeles. Porque se han llevado a mi Señor, contestó ella, y no sé dónde lo han puesto. Es el amor de una mujer endemoniada, una mujer que dice: no sé dónde lo han puesto. Imagínense ese momento de ir pensando que Jesús no iba a resucitar y quería echar la especie en su cuerpo, pero Cristo no estaba en la tumba. Y ella se dio vuelta atrás. Y siguió allí, estaba ahí de pie. Y Jesús, pero ella no lo reconoció. Y le dijo: apreciada mujer, ¿por qué lloras? Y Jesús le preguntó: ¿a quién busca? Y ella pensó que era el jardinero. Y le dijo: Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo puso, y yo iré a buscarlo. Y él le dijo: María. Y ella gritó, ella giró hacia él y exclamó: Raboni, que significa maestro. No te aferres a mí, no me toques, porque todavía no he subido al Padre, pero voy a buscar a mis hermanos. Dile: voy a subir a mi Padre y al Padre de ustedes, y a mi Dios y al Dios de ustedes. Y María Magdalena encontró a los discípulos y le dijo: he visto al Señor. Y les dio el mensaje de Jesús. Esta María Magdalena tenía tanto amor por Jesucristo que ella, como sea, quería tener el cuerpo de Jesús, pero se encontró con la noticia que Jesús había resucitado. Y fue la primera de las mujeres que fue a decirle a todos los demás que Jesús había resucitado. No le creían, y después vino Pedro, vino Juan juntamente con Pedro, y se dieron cuenta que era cierto. La mujer estuvo en cada etapa. Dios quiere que nosotros sabremos del sacrificio de Jesús, de amor, de fe, de esperanza. Que Jesús murió porque Él cumplió todo. ¿Para qué? Para que tú y yo tengamos libertad en Cristo. Pero la cruz está vacía. Nosotros como cristianos no tenemos un crucifijo con el Jesús puesto en la cruz, porque Jesús no está en la cruz. Predicamos no a un Cristo crucificado, sino que a un Cristo glorificado. Amén. Nosotros no predicamos de la tumba, porque la tumba está vacía. Y como la tumba está vacía, predicamos ¿a qué? A un Cristo glorificado,
que es un Cristo resucitado, que fue a preparar morada para que donde esté usted y yo, estemos con Él. Vamos a estar un día con Él, en la presencia de Él. Y ese es el gozo que tenemos que tener nosotros cada día, cada domingo cuando nos juntamos acá. Esto no es un club social. Si fuera un club social, yo sería el primero en irme. Esto es la iglesia, donde el Espíritu Santo va trabajando en nuestras vidas, donde el Señor va obrando. Veíamos recién los testimonios que el Señor proveía un curso de más de $400. Y el Señor lo proveía y Él sabe cómo lo hace. ¿Cómo no vamos a darle gloria a Dios por eso? Veíamos el testimonio de nuestra hermana Yanet, que lo que había pasado, y que el otro día vino y fue ahí para ver si pasaba nuevamente por el túnel, por el valle de sombra y de muerte, y no estaba. Pero ¿quién la fortalecía en su espíritu? El Espíritu Santo. En su interior, que la fortalecía el Espíritu Santo, diciendo: Yeshua, Mashiach, Adonai. Cuando ella me contaba, yo me estremecía mi corazón, porque yo decía: oh, Jesús, el Mesías, el Señor. Eso es lo que salía desde su corazón. Cuando vemos que tu vida es transformada, cuando vemos que tu matrimonio es transformado, que su familia es transformada, cuando vemos que las vidas son mejoradas de nosotros, somos mejores padres, somos mejores esposos, somos mejores hijos, somos mejores trabajadores, y decimos: gracias, Señor, porque tú estás haciendo la obra. Porque la iglesia no se trata de cientos de personas o de miles de personas en un solo lugar. Se trata de ver cómo Dios actúa en la vida de cada uno de ustedes. Ayer fuimos al grupo de vida allá de Certenton. No llegaron personas nuevas. Solamente estábamos Alice, Camila, Lisette y yo y Anet. Mauri lo mandaron a trabajar. Alguien tiene que trabajar en esa familia. Pero ¿sabes qué? Fue un tiempo hermoso. Veníamos gozosos de vuelta con mi esposa. ¿Sabe por qué? Porque pudimos hablar de corazón a corazón. Que eso no se da cuando hay muchas personas. Fue una instancia hermosa en el Señor. Y lo que vivimos ayer, van a pasar los días y va a llegar la respuesta de Dios para las peticiones de mis hermanas, y vamos a poder recordar ese día. Amén, gloria a Dios. Que estábamos los cuatro, que Alice y Camila se esmeraron en preparar algo rico. Lo siento porque no fueron ustedes, pero vamos a poder decir: ¿te acuerdas ese día que estuvimos solitos? Donde abrimos nuestros corazones todos. Cuando veo familias como ustedes, cuando veo familias como los Ontiveros, que la primera vez que llegaron acá, Uriel dijo: pastor, ando buscando una iglesia que sea más comunidad. Porque íbamos a una iglesia aquí americana, algo de brand new, no sé cuánto, pero mucha gente y cero familia, cero comunidad. Y están acá no porque seamos bonitos, bueno, yo sí, ustedes no sé tanto, pero están acá ellos. ¿Por qué? Porque encontramos en todos nosotros una familia. Los Rivera González vienen 50 minutos de Certenton. Mauricio viene saliendo de las 4 de la mañana, 5 de la mañana de trabajar,
y está aquí. 50 minutos manejando hasta acá. No es porque seamos una iglesia espectacular, bonita, no. Es porque somos familia en el Señor. Amén. Cuando yo veo que usted va progresando en su vida, cuando veo que antes no se tomaban vacaciones y ahora sé por ahí que una familia se va a tomar unas vacaciones en junio, Oh, se van a ir con sus hijos y sus hijas por ahí. Te van a contar, la tenían guardadita. Entonces, yo digo, gloria a Dios, ¿por qué? Porque mis hermanos hace años no se tomaban vacaciones. Y cuando alguien se toma vacaciones en familia y lo disfruta, ¿qué se ve afectado? La familia, los hijos, todos se ven bien. Entonces, ¿es por qué? Porque Jesús transforma las vidas. Y nosotros tenemos que estar contentos porque Jesús ha resucitado. Y como ha resucitado, puede trabajar en nosotros, en nuestros corazones, sanándonos, limpiándonos, renovándonos, librándonos de todas adicciones, de todas situaciones, protegiéndonos, proveyéndonos. Ese es el Jesús amado, ese es el Jesús resucitado, quien va con nosotros en cada momento, pese a las dificultades, tentaciones, pruebas, problemas. Jesús va a nuestro lado. El Espíritu Santo va en nuestra vida trabajando. Y agradecemos al Señor porque ha resucitado. Porque si no sería en vano que hoy en día en el mundo millones y millones de cristianos, católicos, evangélicos, protestantes nos estamos juntando a celebrar que Jesucristo está resucitado. Él no está en la cruz, su tumba está vacía, Él ha vencido. Solamente estamos esperando que Él venga por su iglesia. Pero a nosotros nos queda un trabajo por hacer, que es alcanzar a otros para Cristo. Y hacer discípulos de otros amigos, familiares, compañeros de trabajo, de universidad, etcétera, vecinos, que necesitan conocer de Jesús. Necesitan tener esa esperanza de vida que nosotros tenemos. Que si yo muero, bueno, moriré, extrañaré a ustedes, a mi esposa, a mi hija, pero ella sabrá dónde está su esposo, dónde descansa su alma, su esposo, en los brazos del Señor. Gracias, Señor, te damos por este tiempo en el cual tú nos has hecho más que vencedores. Tú nos has dado el lindo